Somos fuertes. Estamos orgullosos. Somos la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Construimos comunidades vibrantes en todo el estado al invertir en nuestra gente. Para el año 2042, 1 de cada 3 habitantes de Colorado será de ascendencia latina. Debemos crear oportunidades para que nuestros niños, familias y ancianos puedan compartir sus historias, se sientan conectados y retribuir en todos los niveles de la sociedad para formar un Colorado inclusivo. Somos su socio de confianza, su embajador del cambio transformativo. Somos familia. Creemos nuestro poder colectivo juntos. Conéctese con nosotros en latinocfc.org. Celebre con nosotros el 13 de octubre del 2022, cuando celebramos el 15 aniversario de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado en el Museo de Arte de Denver. Lo esperamos allí. La Fundación Comunitaria Latina de Colorado le da la bienvenida a la serie Nuestra Historia. Estos podcasts elevan y abordan temas pertinentes a las comunidades latinas en Colorado y de otros lugares. Hola, mi nombre es Carlos Martínez y soy parte de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. La Fundación le da la bienvenida al podcast Nuestra Historia, Poder Colectivo. Este episodio, Nuestras Historias, liderando a través de nuestras experiencias vividas, presenta a dos valiosos líderes de Colorado. Alex Sánchez, director ejecutivo de Voces Unidas de las Montañas, y la emprendedora Rocío Durán, fundadora de Rocío Life Coach. Ellos compartirán sus experiencias vividas únicas que nos ayudarán a reflexionar y dar valor a nuestras primeras enseñanzas, cuentos, historias, cultura y tradiciones, y cómo esas experiencias únicas desempeñan un papel y influyen en nuestro estilo de liderazgo, dan forma a nuestro sentido de identidad y nos ayudan a navegar por el mundo. Hola, mi nombre es Rocío Durán y estoy aquí con Alex. Hola, Alex. Hola, Rocío. Estamos aquí el día de hoy para hablar acerca del liderazgo, nuestras experiencias y perspectivas. Y vamos a hablar de 4 temas principales, cuales vamos a discutir y pensamos que son muy importantes. Basado en nuestras experiencias, será genial escuchar también sus opiniones e intentaremos de responder a todas sus preguntas al final. Ahora, Alex, no podemos hablar de liderazgo sin hablar de nuestras historias personales. Ahora, ¿cuál es tu historia como líder? Rocío, antes que todo, es un placer compartir este espacio contigo. Yo he podido conocer un poco acerca de tu propia historia y estoy emocionado para que nuestra audiencia también pueda escuchar tu historia. Todos nosotros tenemos una historia única en términos de cómo o en qué forma o lo que formó al nuestro ser actual. Y hablaré un poco de mi historia y poder compartirla. Soy Alex Sánchez, ahorita soy el director ejecutivo y fundador de Voces Unidas de las Montañas y Voces Unidas Action Fund. Estamos en las montañas, aquí en las montañas centrales de Colorado. Estamos basados en Glenwood Springs, pero mi viaje comenzó como una persona joven creciendo en el pueblo pequeño en México. Mi familia es de Jalisco, vivíamos en un pueblo pequeño. Irónicamente, ahora vivimos en Colorado, pero somos de un pueblo pequeño, también del nombre de El Colorado, Jalisco, en México. Y yo crecí en ese pueblito hasta la edad de 9 años, antes de que nuestras familias, no solamente la mía, pero varias otras familias, cruzaron la frontera, al igual que muchas, y eventualmente llegamos a Roaring Fork Valley, donde vivo el día de hoy. Y es ese viaje de crecer en un pueblo pequeño y el poder estar en estas comunidades y ver estos modelos y el valor y la riqueza de la cultura en una comunidad o una población
que no es más de 500, que yo creo que formó muchas de las destrezas que continúo a utilizar el día de hoy. Crecí en el Valle de Roaring Fork. Yo soy primera generación americano. Aprendí inglés como segundo idioma. Yo fui a la escuela como estudiante de inglés. Fui el primero en mi familia en graduarse de la preparatoria y también el primero en mi familia en tener el privilegio y la oportunidad, debido al trabajo duro de mis padres, donde tuve la oportunidad de recibir la educación, graduarme de la universidad y también ser el primero en muchos espacios, incluyendo también en mi trabajo profesional. Y le doy el crédito completo de todas mis experiencias y de todas mis oportunidades a las experiencias vividas de muchas generaciones antes de mí, desde mis abuelos a mis tatarabuelos, quienes crearon este camino en su propia manera. Y podemos hablar de cómo su formación también ha tenido influencia en esta generación. Pero es quien yo soy, Rocío. Eso es quien soy el día de hoy. Y en verdad es darle el crédito a nuestra cultura, a nuestros valores y mucho crédito a las experiencias, no solamente las mías, pero más importante de las generaciones del pasado. Rocío, ahora tú, háblanos un poco acerca de quién eres tú y tu viaje de liderazgo. Alex, gracias. Es un honor también estar aquí contigo y de poder conocerte ha sido un enorme placer porque yo he aprendido tanto acerca del liderazgo de ti y de nuestras conversaciones preparándonos para esta conversación. Yo soy de Sudamérica, cual es difícil decirlo aquí porque usualmente cuando la gente me pregunta ¿de dónde eres? Y les digo que soy de Colombia, me dicen ¿de qué parte de México es Colombia? Bueno, es un poco... Bueno, está más lejos que México, pero también me lleva al punto cual vamos a discutir después, y es que como una multicultura somos una gran comunidad, no solamente somos de un lugar, venimos de muchos lugares diferentes y estamos aquí en una hermosa combinación. Pero sí, regresando a tu punto, yo crecí en el barrio, yo soy del barrio, y en Colombia, y yo tuve la posibilidad de tener una mamá hermosa e increíble, quien todavía es empresaria y líder en su comunidad. Ella era la persona con quien todos hablaban cuando tenían que tomar decisiones. Y yo crecí. Mi mamá era madre soltera, pero ella era muy orgullosa de ese hecho. Decidió ser madre soltera en un tiempo donde eso era según una vergüenza para ella o la etiquetaban de esa manera y cada vez que la confrontaban, y recuerdo una vez cuando yo estaba en la secundaria, mi maestra estaba tan preocupada. ¿Cómo puedes ser hija de una madre soltera? Eso es terrible, es horrendo, no vas a llegar a ningún lugar. Y yo era niña viendo a esta maestra y decía, ¿de qué estás hablando? Y lo que es interesante aquí, y por qué lo menciono, es que eso también me dio vergüenza, pero me formó también sentirme orgullosa al ser hija de madre soltera y al ver a mi mamá todo el tiempo como líder en la comunidad y encontrar las respuestas para la comunidad. Eso era muy importante para mí, pero también sabía que tenía que salir del barrio, porque era un barrio peligroso, donde no teníamos metas en nuestras vidas. La educación era importante para mí. Yo encontré la manera, encontré el camino fuera de todo eso. Y con la ayuda de alguien que me enseñó, oye, tú tienes buenas calificaciones, puedes ir a la universidad, ¿qué tal eso? Y yo dije, ¿qué es eso? Así que nadie en mi familia pudo hasta terminar la preparatoria. Mi mamá pudo terminar el 3er grado. Muy apenas sabía cómo leer y lo básico en las matemáticas. Así es que para mí, esa fue la puerta que abrió la posibilidad para salir del barrio y la tomé. Y fue la mejor decisión que pude tomar. Conocí a grandes mentores y personas increíbles que me mostraron que el mundo era más grande que el barrio y que podemos soñar en grandes posibilidades. Me mudé, viví ahí por 30 años y me mudé al país a los 35. Por favor, no cuentes, no cuentes. Y cuando mi hijo cumplió 9, lo supe y me conecté tanto a tu historia. Mi hijo tenía 9 años, él era bilingüe en ese tiempo.
Yo no podía hablar inglés para nada. Yo, en ese punto, estaba en una gran posición en mi país, tenía un hermoso empleo, yo soy psicóloga con maestría en psicología comunitaria. Luego me mudé a un país donde ni siquiera podía hablar el idioma y no había nadie aquí. Y, y ni siquiera entendía la cultura. Yo no podía ayudarle a mi hijo con su tarea para la escuela. Así que fue muy difícil para mí, pero me formó. Así que yo creo que en este viaje de liderazgo ha sido difícil, muy difícil, pero es lo que me ha formado y creado. Y a veces nos olvidamos que las situaciones duras nos hacen más fuertes. Podemos ser líderes y le mostramos a los demás que no tiene que ser tan difícil. Que si nosotros lo logramos, podemos enseñarles cómo hacer las cosas de una manera diferente. Y mencionaste otra cosa hermosa, ¿cuál es? Aprender el idioma como segundo idioma. Fue muy difícil porque cuando aprendemos el idioma, no aprendemos solamente las palabras, sino comenzamos a entender un mundo diferente. Y eso hace que este viaje sea interesante y hace que este viaje muy frustrante también porque tendrás tantas ideas en tu cabeza y no puedes comunicarlas. Y tienes tantas cosas, tantos pensamientos que necesitas decir, pero nadie ni siquiera te puede entender. Yo no sé, ¿cómo fue para ti? Sabes, es hermoso lo que estás diciendo en términos de tu viaje y tu propia historia de liderazgo, porque me imagino, obviamente, todos nuestros líderes y colegas, quienes nos están viendo, obviamente, están viendo esta parte. Yo creo que todos nosotros, los millones de latinas y latinos, quienes tienen su propia historia única y su propio único viaje de liderazgo, es importante que todos traigamos estas perspectivas únicas y nosotros que compartimos similaridades en las historias también podemos compartir y aprender de estas experiencias que hemos aprendido. Yo creo que el aprender un segundo idioma, nosotros quienes hemos pasado por ese viaje entendemos algunas de las barreras con cuales nos topamos, entendemos ese trabajo adicional que tenemos que hacer para poder comunicarnos, porque muy a menudo el liderazgo se trata del poder comunicar y poder liderar con ejemplos. Y para eso necesitas seguidores, así es que es más fácil cuando puedes comunicarte. Yo creo que muchos de nosotros pueden entender ese viaje. Bueno, Rocío, ahora yo sé que hablamos de liderazgo mucho, y estoy seguro de que muchos quienes nos ven esta mañana, esta tarde, también están en posiciones de liderazgo. Y muchos de nuestras comunidades obviamente son líderes también, quienes lideran en sus propios espacios. Pero ahora hablemos un poco de lo que es el liderazgo. Para ti, Rocío, ¿cuáles son los diferentes niveles de liderazgo y cómo se presenta eso en nuestras comunidades? Y al reflexionar de cómo nosotros crecimos en Colombia o en México o en Guatemala, El Salvador o Puerto Rico, ¿cómo se presenta el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo para nosotros? Sí, bueno, Alex, gracias por esa transición a esta hermosa pregunta de este siguiente paso. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que hay diferentes niveles y uno es nosotros como latinos estamos creciendo, continuamos a crecer en este país y seguimos avanzando hacia ser grandes empresarios. Como cuando yo me estaba preparando para esto y para otra charla que tengo que dar, al leer de cómo estamos creciendo y continuamos a crecer, este es solamente un dato que yo tengo, 2.3 millones a 3.3 millones empresarios del 2009 al 2017. Ese es el liderazgo para mí. No venimos aquí para que nos alimenten, no venimos para pararnos en la calle pidiendo dinero. No, venimos a trabajar. Somos muy buenos trabajadores y hablaremos de eso. Así es que avanzamos la economía, eso es muy importante y eso es otra manera en cómo tenemos que mostrar y compartir, porque tenemos que aprender y saber más de nosotros, entender que si nosotros movemos la economía de este país, nosotros somos fuertes y somos fuertes si conocemos toda esta información. También tengo aquí más datos que nos indican que cuando impactó el COVID, también nos impactó muy severamente.
nos hizo regresar 10 años en términos de desarrollo y nos impactó muy duro. A los hombres hispanos y a la comunidad negra también, pero especialmente a los hispanos, nos impactó muy difícilmente en nuestro liderazgo. Tuvimos que cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros ancianos y también tuvimos que continuar a trabajar. Somos una comunidad resiliente, ese es otro elemento de nuestros niveles de liderazgo. Una comunidad quien está cargando al país porque somos los agricultores. Si vas a Walmart o King Soopers o cualquier mercado, toda nuestra gente está trabajando. A pesar de todo, en la construcción nunca se detuvo. A pesar de todo, ellos trabajaban. Aunque estuvieran enfermos, continuaron a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar a nuestras familias. No tenemos ninguna excusa, ni nadie nos va a alimentar. No nos dan préstamos. Entonces, ¿qué? Tenemos que continuar a trabajar para crear maneras para alimentar a nuestras familias. Y al ser empresarios, es una de las maneras más grandes para nosotros poder ser líderes en esta comunidad. Tenemos que reconocerlo y aceptarlo y sentirnos orgullosos de nuestros logros. Como inmigrantes no venimos aquí a pedir, sino a reinventarnos, a recrearnos. Porque yo conozco a mucha gente quien se mudó a este país y no tuvo la posibilidad de ser doctores o continuar a ser enfermeras, lo que estaban haciendo en su país. Así que tenemos que reinventarnos. Pero no nos detuvimos en nuestra tristeza, decir, bueno, ¿ahora qué? No, continuamos a trabajar y trabajamos con nuestras comunidades y nuestras familias. Y yo creo que eso es muy importante. No sé de tu perspectiva. Me encanta, Rocío, mencionaste los empresarios de negocios pequeños y grandes también. Yo siempre hablo del Valle de Roaring Fork, que los latinos y latinas son la columna vertebral de nuestra comunidad y nuestras economías. Hemos construido los Bells, los Aspens, todas estas ciudades, ¿verdad? Estamos construyendo edificios y carreteras. Y también lo que está sucediendo en las empresas y en la comunidad. Ahora somos 61 millones o más de latinos y latinas en este país. Y de estos 61 millones, personas hermosas, quienes vienen de diferentes partes de Latinoamérica. Y a muchos quienes son generaciones de latinos y latinas quienes han estado en este país antes de que este país fuera parte de los Estados Unidos. Ahora, lo que yo creo que es hermoso es que estamos en cada nivel. Y yo siempre, como latino, yo mismo, siempre me desafío a decir, tenemos que adueñarnos de estos niveles y estas posiciones de liderazgo, porque nosotros somos hijos, hijas de reyes, de reinas, somos descendientes de obviamente personas grandes, quienes han construido imperios. Somos personas quienes han construido estados, comunidades, hemos sido fundadores, hasta del estado de Colorado. Hay latinos y latinas, quienes sus familias tienen un legado en este estado. Y sus firmas y nombres son partes de estos documentos, como Colorado, Nuevo México, Arizona, Texas y tantos más. Y cuando pienso también en liderazgo, no solamente, sí, hay posiciones de liderazgo, como ser director ejecutivo y también, obviamente, ser un oficial electo, pero a tu punto, Rocío, yo creo que al ser empresario, empresaria y construir una compañía, darle trabajo a la gente es liderazgo. Ser un líder en la iglesia, ser un activista en la comunidad, organizar a otras personas, eso es el liderazgo. Y yo creo que mientras más nos adueñamos de nuestro lugar en nuestras comunidades, en los estados, en este país, donde sentimos que pertenecemos y que no somos ningún extranjero en la tierra de nadie. Es nuestra comunidad, estamos ayudando a formarla. Y eso requiere liderazgo de todos nosotros. Y parte de ese desafío será ayudarle a nuestros otros vecinos a entender cómo compartir el poder. Porque muy a menudo, por diseño, a veces nos mantienen lejos de estas oportunidades de liderazgo en la comunidad. Me encanta lo que estás diciendo. Me encanta cuando dijiste que somos 61 millones y creciendo. Estamos expandiéndonos como población, pero también como la fuerza laboral, la fuerza económica. Pero también, no olvides que podemos decidir. En la última elección, comprobó eso, de que podemos decidir cuando queremos algo y cuando vamos a votar. Nuestros votos cuentan y los hicimos contar esta vez.
No importa por quién votes, también tenemos que entender que podemos cambiar, podemos mover la aguja. No es imposible, podemos mover la aguja, lo hicimos y tenemos que hacerlo todas las veces que sean necesarias. Y eso es algo que también es importante de aceptar. Y hay otro elemento. Estamos a punto de terminar aquí porque tenemos que tomar un breve receso, pero tenemos que reescribir nuestra historia. Porque hay una gran parte que hace falta acerca de nuestro liderazgo, nuestra historia de este país, en la historia del país. Y eso es algo que podemos discutir después de este descanso. ¿Qué te parece? Genial, estoy emocionado. Este podcast fue traído a usted por la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Gracias por acompañarnos en el podcast Nuestra Historia, donde la experiencia vivida por los latinos se transforma en acción. Mil gracias a Alex Sánchez y a Rocío Durán. Esta serie fue posible gracias al apoyo de Colorado Housing and Finance Authority, Colorado Health Foundation, Molson Coors y University of Colorado. Créditos de producción a Truce Media Collective, productores y ganadores del Emmy. Para obtener más información sobre el trabajo de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado, visítenos en la red en latinocfc.org y ayúdanos a lograr un cambio transformador a través de su apoyo financiero. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter en @latinocfc. Esta es la serie Our History, Nuestra Historia, de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. A continuación, la segunda parte del episodio 6 de Nuestras Historias, liderando a través de nuestras experiencias vividas. El liderazgo latino es innato, pero influenciado y moldeado por nuestras experiencias vividas. Acompáñenos de nuevo en esta dinámica conversación con dos audaces y valientes líderes de Colorado: Alex Sánchez, director ejecutivo de Voces Unidas de las Montañas, y la emprendedora Rocío Durán, fundadora de Rocío Life Coach.